Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 27 de febrero de 2020 y esto es La Contracrónica. Se celebró ayer la reunión entre el gobierno de Pedro Sánchez y el de Quim Torra, la anunciada mesa de diálogo que supone pues algo así como el pilar fundamental sobre el que Sánchez pretende reconducir la situación en Cataluña. Como era previsible, no se dialogó nada sustantivo, quiero decir. Entraron con la cabeza fría y los pies calientes y salieron un rato después con los pies fríos y la cabeza caliente. Esto, no nos engañemos, no seamos ingenuos, era lo previsible habida cuenta de la naturaleza de la reunión y sobre todo de sus precedentes inmediatos. En la mesa de diálogo no solo no dialogó el gobierno con la Generalidad, que era algo ya he dicho que era fácil de vaticinar, sino que tampoco lo hacen los independentistas entre sí mismos. No podía ser menos, ya que las elecciones autonómicas catalanas no tienen fecha todavía, pero están muy próximas y cada uno pues quiere ocupar su lugar de cara al electorado. Así, Esquerra Republicana está decidida a mantener el diálogo o algo que se le parezca, no necesariamente tiene que ser diálogo, pero a mantener cierta sintonía con el inquilino de la Moncloa y hacer algunas concesiones, mientras que la facción de Torra, mejor dicho, sería la facción de Puigdemont, que es quien mueve los hilos por detrás y quien ha movido los hilos de buena parte de esta reunión. Pues bien, la facción de Quim Torra se mantiene imperturbable en su programa de máximos, al que por supuesto no quieren renunciar porque su suerte electoral les va en ello. Si tenían pensado renunciar, cosa que por supuesto no, en el caso de que fuese así, lo último que harían es renunciar ahora poco antes de las elecciones. De manera que esto ha quedado, de hecho, en un simple brindis al sol. Desconozco si vendrán más para consumo de los terminales mediáticos del gobierno y de la Generalidad. La famosa cumbre entre el Gobierno y la Generalidad de Cataluña era una de las concesiones que Pedro Sánchez hizo a Esquerra Republicana para que se abstuviese en el debate de investidura. De esto hace ya casi 2 meses y también una de las condiciones sine qua non, sin la cual no es posible, que hipotéticamente en el futuro, no se sabe bien cuándo, pero en algún momento del futuro, pues se le apoyen los presupuestos. Un apoyo que Pedro Sánchez necesita porque con Podemos no le basta. Así que aquí se despachaba un asunto importante para el propio Pedro Sánchez. De esto ya lo sabíamos desde las elecciones de noviembre, que se sostenía sobre 2 parihuelas y cuando uno está en parihuelas pues pasa lo que pasa, que tiene que estar haciendo concesiones continuamente. Y una de estas concesiones era montar una especie de cumbre un tanto pretenciosa en el Palacio de la Moncloa, que es donde se ha celebrado entre la Generalidad y el gobierno central. Quiero decir, el único gobierno que hay en España. La Generalidad no deja de ser un órgano autonómico. Los esquerristas, además, pues querían escenificar algo así como una negociación bilateral entre 2 estados completamente independientes que se reúnen de manera amistosa, con profusión de banderas, fotografías, foto de familia, etcétera. Algo así como estas cumbres hispano-francesas o hispano-portuguesas que se celebran con regularidad, en la que aparece pues el presidente del gobierno, el presidente de la República Francesa, se hacen una foto juntos, etcétera. Exactamente la misma historia, pero en este caso entre Cataluña y España. Esta era la idea y así es como básicamente lo han estado vendiendo a través de los medios afines al independentismo en Cataluña durante las últimas semanas. Todo naturalmente con mucha pompa y mucha circunstancia para que pudiese servir como combustible a los programas de TV3, cuyo relato, por cierto, no ha cambiado ni un ápice en los últimos 2 años o 2 años y medio, desde el día 1 de octubre de 2017. Siguen exactamente las mismas. Si uno, pone TV3, se pone a ver cualquier programa, pues lo primero que ve es que es perfectamente intercambiable con los programas de finales de 2017 o principios de 2018. El relato en cuestión, algunos os preguntaréis cuál es. Bien, pues el relato es simple, se reduce a mantener la ficción de que la independencia es posible. Ojo, posible en un plazo relativamente corto de tiempo. relativamente breve, es decir, no meses, pero sí unos pocos años, que lo tienen al alcance de la mano prácticamente, que es algo que está ya conseguido porque en Madrid, el gobierno de Madrid lo ha descontado, y no solo el gobierno de Madrid, sino en general, que el resto del país ya lo ha descontado, las fuerzas políticas, etcétera, y por supuesto el gobierno, más concretamente este gobierno,
y que por eso se vienen a negociar, por eso les reciben en Moncloa, les reciben como si fuesen un gobierno, a pesar de que, bien, pues hace solo 2 años y medio declararon la independencia y tuvieron sus más y sus menos, promulgaron el 155 de la Constitución, etcétera, que hubo algo de movimiento, pero que al final, pues en Madrid, ojo, esto no es que lo diga yo, es el relato general, os lo estoy resumiendo mucho, de las televisiones en Cataluña y de los periódicos allí, los periódicos, ya digo, afines a los partidos independentistas. En Madrid, evidentemente, no han descontado absolutamente nada, apenas se habla del tema, y lo digo con conocimiento de causa porque yo vivo en Madrid, aparte de haber nacido en esta ciudad, y es un tema que ya apenas se trata, no solo en la calle, sino tampoco en los ambientes políticos. Se habla muy poquito, es algo que cansa bastante, porque es como, pues algo así como dar pedaladas en una bicicleta estática, lo de Cataluña. Eso, o haces mucha voluntad de seguirlo, como es mi caso, y ojo, conste que yo lo sigo porque soy periodista y tengo que manteneros informados de las evoluciones de esto, y no solo, sino que si la cosa se vuelve a calentar, porque pues quiero tener todo el histórico y saber exactamente cómo hemos llegado hasta ahí. Bueno, como bien sabemos, apenas habla no solo en Madrid, tampoco en Sevilla, ni en La Coruña, ni en Valencia, ni en Murcia, ni en ningún lugar de España. Es un tema que ocupe hoy los informativos de televisión o las portadas de los periódicos. Tiene que armarse algo gordísimo, como lo del mes de octubre del año pasado, que fueron básicamente unos disturbios callejeros. Y los disturbios propiamente, las hogueras en la Diagonal, etcétera, fueron lo que llenaron los periódicos. Aparte de eso, las historias del proceso, vamos, es algo que ya no despierta demasiado interés. Muchos, de hecho, ven en esto de montar esta cumbre con Torra y con los independentistas, lo ven pues algo así como el enésimo capítulo del aventurerismo sanchista. Este tipo es un aventurero, no es la primera en la que se mete, lo necesita además porque le han pagado ya la primera entrega, el primer plazo lo pagaron los de Esquerra ya, aprobando que fuese investido presidente de gobierno, y tienen que pagar todavía el segundo plazo, que es el de los presupuestos. Por lo tanto, los más cercanos a Pedro Sánchez lo ven como algo inevitable y los más lejanos pues lo tienen como un instrumento de desgaste, que es pues lógicamente como lo están utilizando. La delegación que ha enviado el gobierno a la mesa de diálogo, evidentemente, la hemos podido ver, solo representa al gobierno, nada más, a pesar de que se ha creado ese relato que os decía antes, que era España entera la que se presenta allí, un poco casi a rendir armas ante una Cataluña emergente que va a conquistar su independencia dentro de muy poquito tiempo. Bien, no, en absoluto. No representaba a España por una razón sencilla, no es porque lo diga yo. Para hablar en nombre de España, en un asunto de semejante gravedad, y este es un asunto de una gravedad máxima porque supondría la desmembración del Estado, pues para eso el gobierno necesitaría como mínimo consensuar una posición común con los partidos de la oposición. Eso como mínimo, a partir de ahí ya muchas más cosas. Al menos con la mayor parte de ellos. Es decir, debería ir para montar una reunión como esta y que tuviera cierta representatividad, debería ir de la mano como mínimo con Ciudadanos y con el Partido Popular. Sería deseable también que incluyese a Vox, pero vamos, que debería estar prácticamente todo el arco parlamentario, si no todo, de acuerdo con esto. Ya digo, es un asunto bastante grave. Tener, por supuesto, el aval parlamentario para hacer una cosa así y, sobre todo, contar con el beneplácito del resto de comunidades autónomas, porque hoy por hoy, según está constituido el Estado, todas las comunidades autónomas están al mismo nivel. No hay comunidades autónomas de primera y comunidades autónomas de segunda. Lo que sí hay es comunidades autónomas que tienen algunas competencias más porque han decidido tomarlas, no porque tengan ese privilegio. Es decir, que si Cataluña o el País Vasco tienen una policía autonómica es porque han querido tenerla. La podría tener también Castilla-La Mancha, pero no ha decidido tenerla. Otra autonomía que tiene policía autonómica, por ejemplo, es Navarra o son las Islas Canarias, porque han decidido tenerla. Y con esto pues podríamos decir muchas cosas más, que, bueno, muchas no, pero algunas cosas más que tienen esas competencias en todo lo demás, pero por deseo propio. Están a la misma altura. Esto, claro, a veces se nos olvida. Es algo que no se suele tener en cuenta. Políticamente hablando, España no es el Palacio de la Moncloa. Políticamente hablando, España no es Madrid. Y es algo que quizá en Barcelona deberían empezar a pensar seriamente. No es lo que decidan unos tipos en un conciliábulo en Madrid. Esto afortunadamente no es Francia, donde todo empieza y termina en el despacho del inquilino del Elíseo, del presidente de la República Francesa. Aquí, por fortuna, la representación está mucho más distribuida. Por lo tanto, este es un país descentralizado y no tiene al presidente ni siquiera se le elige por sufragio universal.
no es más que lo elige la propia Cámara. El propio Sánchez lo sabe porque le han tumbado un par de debates de investidura. Bien, esto es la parte gubernamental, la parte de Sánchez. En el lado independentista sucede algo parecido, algo similar. Es decir, que se arrogan una representación que no les corresponde, por lo menos en su integridad. La delegación de la Generalidad está conformada por cargos autonómicos, alguno municipal, de Esquerra Republicana y de Junts per Catalunya. Y, por supuesto y por descontado, no representa políticamente a Cataluña, sino solo a una parte de Cataluña. Y no hablo ya de que el partido mayoritario en el Parlamento Autonómico, que es Ciudadanos, a la luz de las últimas elecciones autonómicas celebradas, que fueron en el mes de diciembre de 2017, que la presencia se anula en este tipo de cumbres o que no se haya contado con ellos para nada. Es decir, les ignoran sistemáticamente. No solo eso, que por supuesto también ignoran al Partido Popular, en definitiva ignoran a todos los representantes de los catalanes que no son nacionalistas y por supuesto que no son independentistas. Es que en esta delegación tampoco tienen arte ni parte, por ejemplo, la CUP, la coordinadora esta de Unidad Popular, ni ningún otro partido que no sea Esquerra Republicana y Junts per Catalunya. Pero ni con esas, ni con esas, porque dentro del Esquerra y de Junts per Catalunya también andan discutidos. Es decir, que no presentan un frente común. Recelan entre ellos, esto lo vimos ya en una contracrónica que hice hace unos días sobre este mismo tema, y se guardan las espaldas por si les cae una puñalada. Las verdaderas puñaladas te las pega el compañero de partido al que tienes cerca o el aliado. El de enfrente no te puede dar una puñalada por la espalda porque lo tienes enfrente. Y la puñalada por la espalda acierta siempre, no la puedes esquivar porque no la ves venir. Por eso son tan peligrosas. Las elecciones catalanas están cerca, no sabemos cuánto, pero tienen que estarlo porque Torra hoy es una especie de presidente zombie que está bien, es que está desautorizado para serlo, está inhabilitado para serlo, pero sigue siéndolo, por lo que se presumen cerquísima. Vamos, que este año vamos a tener elecciones en el País Vasco, en Galicia y también en Cataluña, pero las de Cataluña no tienen fecha todavía. Y saben, tanto los esquerristas como los de Junts per Catalunya, que quien saque un voto más, solo uno más, se hará, bueno, más que un voto, un escaño más, se hará con la Generalidad, que es algo así como el premio gordo. Es una inagotable fuente de prebendas con la que poner a Cataluña, a toda Cataluña, a sus pies. En Junts per Catalunya, que son viejos zorros, son auténticos profesionales del usufructo del poder, no en vano llevan 40 años cabalgando sobre él, salvo aquellos años del tripartito hace ya tiempo, el resto son los que han gobernado y dispuesto en Cataluña como han creído conveniente durante la mayor parte de la vida autonómica. Pues bien, estos, que han cambiado el nombre, pero no han cambiado las personas, siguen siendo los mismos y tampoco han cambiado las mañas. Las mañas son exactamente idénticas a las que tenían los convergentes de antaño. Bueno, pues estos, que ya digo, son viejos zorros, han visto la oportunidad que representaba este regalo que les hacía Sánchez con la cumbre en la Moncloa y han puesto la cumbre a su servicio. Se lo han montado todo, más o menos, desde Waterloo, que ha colocado. Waterloo está, para que no lo sepa, que alguna hora es donde vive, a las afueras de Bruselas, donde vive Carles Puigdemont. Bueno, pues han colocado a un tipo llamado Josep Rius, que fue el antiguo jefe de gabinete de Puigdemont, y han metido también con calzador en el equipo negociador a Elsa Artadi, que es concejala del Ayuntamiento de Barcelona. Esta fue consejera, pero ahora mismo no es consejera de la... bueno, de hecho... es diputada autonómica, pero no es consejera de la Generalidad. Lo fue, creo que hasta el año pasado, no sé si abril o mayo del año pasado, pero ahora es simplemente concejala del Ayuntamiento de Barcelona. Bien, pues ahí se lo han colado a los esquerristas de una manera espectacular. Los esquerristas, por supuesto, querían capitalizar todo este encuentro en beneficio propio y mostrárselo a su electorado, o en general al electorado catalán, al electorado independentista, básicamente, como un poderoso argumento para entregarles a ellos la Generalidad de las próximas elecciones. Es decir, para que le concedan un escaño más, que es justo lo que necesitan, para que, aunque luego lleguen a un acuerdo de gobierno, como vienen haciendo desde hace años, sean ellos los que se queden con la presidencia. Algo así como, ved de lo que somos capaces, ved cómo somos realmente la solución para esto. Somos unos independentistas sensatos, os vamos a conducir al dorado de la independencia y lo vamos a hacer de una manera ejemplar, sin grandes trastornos y sin hacer destrozos.
Hemos puesto a Madrid de rodillas, ahí les tenemos, recibiéndonos en la Moncloa, con banderas, con fotografías, con gran presencia mediática. Mientras tanto, pues, ¿qué hace Puigdemont? Pues está ahí lloriqueando en Bélgica y sus hombres, pues, no salen, están enrocados en la mística del 1 de octubre y de la revolución pendiente. Pues bien, a pesar de eso y de que así se lo habían organizado ellos mismos y de que esta reunión es en buena medida suya, porque era una condición que habían puesto a Pedro Sánchez, pues les ha terminado saliendo el tiro por la culata. El peso de la negociación ha caído en dos personas. Uno se llama Alfred Bosch, que es de Esquerra Republicana, y el otro es consejero de Relaciones Institucionales y de Acción Exterior, entre comillas, algo así como el ministro de Exterior de la Generalitat. Y el otro es Jordi Puigneró, que es de Junts per Catalunya y que es consejero de Administraciones Públicas. Bien, son dos perfiles muy diferentes, Bosch y Puigneró. Bosch es un novelista de casi 60 años que no es ni siquiera diputado autonómico. De estos tipos que entraron en la política hace no muchos años, de manera así un poco de rebote, pues a raíz de que arrancó el proceso y demás, y bueno, pues ha terminado siendo consejero. Pero vamos, no se le puede seguir en política antes del año 2012 o 2011, que es cuando entró en esto. Vamos, que prácticamente toda su vida la dedicó a un trabajo tan honorable como escribir novelas y ensayos. Puigneró es distinto. Puigneró pica mucho más alto, es un tipo listo y bastante ambicioso. De hecho, muchos dan por hecho que será la cabeza de lista de Junts per Catalunya en las próximas autonómicas. No sería extrañar, también es bastante más joven que Bosch y tiene hasta el momento un perfil impoluto para los independentistas, lógicamente. Si preguntáis a otro que no lo sea en Cataluña, pues probablemente no se hable bien de él, pero para los independentistas, de cierto consenso dentro de lo que era de los convergentes, el convergentismo. Es decir, que quien se ha adueñado de esta mesa ha sido Puigdemont, para pasmo del gobierno Sánchez y de la propia Esquerra, que no se esperaban algo así, que todo lo contrario, habían hecho sus cálculos para que esto fuese una gran ocasión para ellos. La jugada de último momento, porque es que se la han jugado al final, ha sido fascinante verlo, casi se ha podido ver a lo largo de los últimos días cómo en lo que componían el equipo negociador querían incluso meterles que fuese la Asamblea Nacional de Cataluña, y habría sido eso mortal. Lo aceptaron, porque ya en ese caso sí que podríamos decir que tocado y hundido, pero casi poquito les ha faltado. Pero vamos, esta jugada del último momento ha impedido a Sánchez escenificar como pensaba hacerlo, el abrazo del reencuentro. Porque al igual que en Cataluña los medios afines a los independentistas han vendido esto como un preludio de la independencia, en Madrid los medios afines a Pedro Sánchez, que son unos cuantos, por cierto, lo han vendido como un preludio del próximo tripartito catalán y del desinflamado definitivo de este asunto. Bueno, ya nos hemos reencontrado, pelillos a la mar y aquí no ha pasado nada. A partir de ahora todo va a ser diálogo, todo van a ser miel y todo van a ser hojuelas. Nada más, no va a haber ningún problema. Esto es un poco la idea que han estado transmitiendo durante estos días. Una idea, por cierto, falsa, pero bueno, el hecho es que la idea que tienen, tanto Sánchez como los de Esquerra, es quedarse con la Generalidad después de las elecciones, como expliqué aquí ya hace un par de semanas. A Esquerra le ha venido aún peor todavía, porque ahora no pueden flaquear. Es decir, ahora no pueden ya modular, están muy limitados en cuanto a la modulación del mensaje. Sienten de cerca el aliento convergente y además son presos de sus postulados. Resumiendo, y por no recordar más esta cumbre, que por lo demás es perfectamente olvidable, vamos, fue una pantomima que al único que ha beneficiado ha sido a Puigdemont, es decir, a un prófugo de la justicia. En todo lo demás, la situación pues se queda como estaba. Esto también era previsible, todo hay que decirlo. El gobierno no puede ir mucho más lejos de donde ya está, de lo que ya ha concedido. No sé, como mucho, y siendo extremadamente generoso, todo lo más que podría hacer sería ofrecer un nuevo estatuto. A mí es que no se me ocurre otra cosa, que esté dentro de sus posibilidades. Un nuevo estatuto que, por supuesto, habría de pasar primero por el Congreso de los Diputados, donde solo puede contar con los votos seguros de Podemos, nada más. El resto o se le oponen, o se le abstienen, o tiene que pactarlo con los propios nacionalistas, y si lo pacta con ellos, ese estatuto seguramente pase el Congreso, pero no pase el Tribunal Constitucional. Un estatuto que además los independentistas han rechazado. No quieren saber nada de él. No quieren nada de autonomismo. Y lo han dicho por activa y por pasiva. Para ellos la siguiente estación es la independencia. Y de lo que se trata es de ir fijando plazos, nada más.
Una hoja de ruta clara, concisa, que permita desconectarse de forma tranquila, consensuada, por supuesto, y sin tener que lamentar un gran desastre económico, que eso evidentemente pues también lo tienen en cuenta. Tanto Esquerra Republicana como Junts per Catalunya han dado por finiquitada la autonomía. Y esto es lo que parece que en el PSOE y más concretamente en el PSC no quieren darse por enterados. Y lo han dicho, yo no sé cómo, lo han explicado en catalán y en castellano, no sé, quizá lo tengan que decir en chino mandarín para que se termine de entrar y zeta, pero es que es así, ya han dado por finiquitada esta etapa de la historia de Cataluña. Lo que difieren es en la urgencia, la urgencia que tienen por dar carpetazo definitivo al asunto. Esquerra prefiere tomarse algo más de tiempo básicamente para ir persuadiendo a la mitad de la población de Cataluña, que no es independentista, pues que vaya convirtiéndose, porque esto es algo inevitable, o que se vaya de allí, o bueno, que se mentalice, pero ir ganando algunas voluntades más, mientras que Junts per Catalunya pues lo quiere cuanto antes. Si es mañana, mejor que pasado mañana, y de manera contenciosa si fuese necesario. En el ánimo de Junts per Catalunya pesa mucho el ánimo personal de Puigdemont, que sigue en Bélgica y que quiere volver, por supuesto, a Cataluña y ser elegido presidente, el primer presidente de la República Catalana. Caray, es que el premio es muy jugoso. Bien, pues todo esto no está en manos de Pedro Sánchez y no hay que darle muchas más vueltas. Ojo, ni de Pedro Sánchez ni de ningún otro gobierno. No está en manos de un gobierno en España conceder la independencia a una región. No puede hacerlo. La ley se lo impide. Todo lo que vaya más allá de un simple cambio de estatuto requiere reforma constitucional. Algo posible sobre el papel, la Constitución española se puede reformar, por supuesto, pero imposible en la práctica. En la práctica, tal y como están conformadas las fuerzas políticas ahora mismo, ya que el procedimiento de reforma, y esto lo hemos visto aquí en la contracrónica en varias ocasiones, pues implica un gran consenso parlamentario y, por supuesto, un referéndum a nivel nacional. No hay que olvidar que esto implicaría reformar la parte dura, el núcleo duro de la Constitución. Y ese consenso parlamentario no se ha producido y es poco probable, por no decir imposible, que se produzca, al menos para esto. ¿Qué busca entonces? Y esta es una pregunta importante. ¿Qué busca entonces Sánchez con todo este numerito que ha montado en el Palacio de la Moncloa? Pues yo creo que tan solo ganar tiempo y esperar a que las autonómicas catalanas dejen un parlamento afín a sus intereses. Parlamento catalán que le convenga. Si eso no sucede, pues ya improvisará sobre la marcha. Vamos, lo normal en este hombre. Vamos con la contrarréplica, empezamos con Carlos, de Uruguay, que nos hace una reflexión sobre la presunción de inocencia y la caza de brujas. Hay un momento que mencionaste casa de brujas, ¿no? Cuando uno habla de casa de brujas, enseguida pensé en los juicios de Salem, ahí en el primer momento de la colonia norteamericana, y reúne todas las condiciones, una serie de alegatos por gente intachable, que no se contradecían, y culpable, brujería. Digamos, ningún sistema democrático puede permitir bajo ningún concepto que se condene a una persona sin pruebas. No. Está todo bien que sea razonable, que no haya contradicciones, que haya nada. Digamos, aparte, ahí se entra en la subjetividad de lo que uno pensaba en el momento y lo que piensa ahora. Si ahora le dicen, bueno, pero Marta, él hace 30 años, él te pidió para tocarte, y no, en realidad no, y basta dos o tres, lo que nosotros decimos manijazos, para decir, bueno, sí, en realidad pienso que me pudo haber violado, sí, o pudo haber abusado de mí, porque yo en realidad, yo no le dije que sí. Entonces, se entra, sobre todo en lo que se refiere a delitos sexuales, se entra en lo que es la subjetividad y lo que me parece ahora y lo que me... Estamos hablando de muchos casos delitos de 20, 30 años. Entonces, digamos, no.
digamos, no solo lo encuentro peligroso, es más que peligroso, es casi la muerte del sistema de derecho occidental. Se volvería a lo que yo había estudiado en su momento, a un derecho de autor, que según quién había delito o no delito, o era más o menos. Pero ahí estamos hablando antes de la Revolución Francesa, ¿no? Digamos, no, 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 es la locura, es una cosa insana, ¿no? Y hay que detenerlo, porque si no se detiene, se corre el riesgo que el sistema colapse, mismo pero el sistema democrático, no estoy hablando ni siquiera y que la gente se hastíe y pida una mano fuerte, un caudillo, que ponga orden, este, porque la gente va a empezar a sentir miedo aparte. Digo, la gente ya está sintiendo miedo. Uno ya lo palpa acá. Yo ya, como quien dice, yo ya colgué los guantes hace rato, soy casado hace tiempo, ya pinto unos años, pero veo en la juventud y, y mismo para las mujeres, para conseguir una pareja hoy por hoy es complicado y lo veo porque hay miedo. Y no se puede vivir en una sociedad con miedo y a la larga va a aparecer alguien que le ponga solución y ahí se entra a ver si es peor el remedio que la enfermedad. Efectivamente, Carlos, así es. No se debe nunca condenar a alguien sin pruebas valoradas convenientemente en un juzgado, por un tribunal. Pero el caso Weinstein, como decía ayer, era muy particular, porque no era un testimonio, es que eran centenares, todos coincidentes, por cierto, todos contra él y muy similares y además extendidos en el tiempo. Algunos, además, implicaban cierta violencia, es decir, había forzado a las mujeres a tener relaciones con él. Es algo, como comentaba, completamente excepcional y como tal debe de ser tratado. Respecto a lo que comentas del miedo a las relaciones, pues no te puedo decir personalmente, porque a mí esto ya me ha pillado muy viejo y tampoco es que yo sea un seductor mañara, pero vamos, supongo que los más jóvenes pues sí tendrán que andarse ahora con más ojo. En fin, están envenenando la relación entre hombres y mujeres, que somos complementarios y que nos necesitamos mutuamente. Bien, vamos ahora con Sebastián, un argentino que vive en Corea del Sur y que nos comenta el tema este del coronavirus, el rebrote que ha habido en aquel país. Buenas, Fernando. Como fiel oyente de la Contracrónica, siento que es mi deber reportar la situación que estamos viviendo acá en Corea del Sur con el brote del coronavirus COVID-19. Acá en Corea hemos tenido casos desde el inicio de la epidemia, pero durante varias semanas se habían mantenido en torno a 25, 30. Pero hace poco más de una semana se confirmó un brote en toda regla. Pasamos de 30 casos a más de 1.100 casos actualmente, con varios fallecidos. En China parecen estar avanzando en la contención, pero acá estamos con 100 o 150 nuevos casos por día, especialmente en una ciudad llamada Daegu y unas zonas cercanas. Pero lo más distintivo del caso coreano es el rol que están jugando las iglesias y las congregaciones religiosas, porque uno de los principales focos de contagio ha sido una secta cristiana que se llama Iglesia de Jesús Shincheonji, del Templo del Tabernáculo del Testimonio, un nombre tétrico. Y al parecer la famosa paciente 31, una mujer que es de 61 años de esta secta, fue la gran esparcidora y participó en sesiones de oración donde hay mucha gente que está reunida muy junta durante mucho tiempo. Es un caldo de cultivo ideal. Y ayer nada más me enteré que un sacerdote fue confirmado como infectado de una iglesia gigantesca que está cerca de mi casa en Seúl y se teme que se convierta en un nuevo foco. Por lo pronto se nota mucha menos gente en el transporte público y la gente usa muchos barbijos y mascarillas porque se había relajado hace un tiempo el uso de esos barbijos, pero ahora se convirtió en una psicosis total de nuevo y por supuesto que ya no se consiguen en ningún lado. Nuestra empresa prometen que mañana nos van a dar uno por persona.
Y ya mismo hay, bueno, todo un debate en el país sobre si hay que cerrar las iglesias tan pronto surge una infección de este tipo, porque se está demostrando como un foco de contagio. En la empresa ya nos toman la temperatura al entrar al edificio y cada día tenemos más y más restricciones para todo. Yo espero que ya hayamos pasado lo peor del brote, pero todavía creo que es pronto para decirlo. Un saludo para todos los oyentes. El problema principal de este virus, como comentaba aquí en estos programas que hice, sobre todo el primero que hice sobre el coronavirus hace ya pues casi un mes, es que este virus maldito es que se oculta durante muchos días hasta que el paciente empieza a mostrar síntomas. Es decir, que puedes estar infectado y durante días ni siquiera lo percibes tú mismo, no es que lo perciban los demás y claro, por supuesto pues estás infectado y por supuesto estás contagiándoselo a todo el que te rodea. En Europa, como supongo que ya sabes, se ha producido un brote en Lombardía, en el norte de Italia, y desde allí se está extendiendo a todo el continente. Vamos, hace solo un par de días llegó a Madrid y ya hay unos cuantos casos detectados por toda España. Y lo mismo se puede decir de prácticamente todos los países de Europa, así que no tardará en saltar a Hispanoamérica porque las relaciones entre España y Hispanoamérica son muy fluidas. En fin, que la psicosis, como te puedes imaginar, no ha hecho más que empezar. Esperemos que remita pronto. Bien, vamos ahora con Julio, que nos informa de un texto que ha aparecido en la edición de Vogue del mes pasado y que le tiene fascinado. Y te mando ahora una foto con una entradilla de la revista Vogue del mes de enero que me encontré en una consulta médica y que ahora te voy a leer para los oyentes. Y te lo envío porque, bueno, sé que tú eres experto en perroflautes y en politiques. Y, bueno, pues a ver qué te parece este texto y a ver cómo lo catalogarías tú, en qué categoría lo incluirías. Paso a leerlo. Este 2020, los buenos propósitos de Año Nuevo significan más que nunca un cambio radical de mentalidad. Igualdad, diversidad y sostenibilidad ocupan el centro del discurso, liderado desde nuestra portada por la modelo Eddie Campbell, con el que la industria de la moda hace introspección y trata de alertar de la urgente necesidad de compromiso en la lucha por el futuro de todos. Vaya joyita, ¿eh? Bueno, Julio, me tengo delante la captura de Vogue que me envías y yo lo que creo es que tenían un espacio a la izquierda de la foto de esta modelo, Eddie Campbell se llama, una mujer guapísima, por cierto, y claro, lo tenían que rellenar con algo. Hace unos años el redactor jefe, bueno, entiendo que en el Vogue tendrán una redactora jefa, pues hubiese pedido a uno de la redacción que le pusiese una cita de la modelo, un textual, un becario, vamos, o un textual de la entrevista, o qué sé yo, la marca de la falda y la blusa que lleva puesta la modelo. Pero ahora, pues no, ahora lo que se lleva es dar sermones, así que venga, toma sermón. Ni que decir tiene que ese texto que nos has leído lo leerá nadie, la gente irá directamente pues a ver la fotografía de Eddie Campbell o a otras partes de la revista. Vogue, por lo demás, es una revista extraordinaria. Bien, seguimos con Israel de Vigo, que nos habla de las mentiras y los medios. Sobre las trolas que nos cuenta Pedro Sánchez y el poco efecto que parece tener en la opinión pública, bueno, hay que considerar algo tan sencillo como que el principal formador de opinión, que son las televisiones, nunca saca imágenes de Pedro Sánchez mintiendo o las imágenes de hace unos meses o hace unos años en las que decía lo contrario de lo que está haciendo hoy. Por ejemplo, yo no he visto en los últimos meses a Pedro Sánchez decir pues me da miedo que Podemos entre en el gobierno, no dormiría tranquilo. Y entonces, bueno, pues así es muy sencillo ir colando trolas. Pues no, Israel, no. A ver, la televisión no genera opinión, es demasiado rápida para formar opinión, genera impresión, que es algo distinto. Es importante este matiz, ¿eh? No es lo mismo tener opinión de algo, que implica grandes dosis de información y de reflexión personal, y tener impresión de algo. Por ejemplo, yo tengo la impresión de que el presidente de Estonia no es presidenta, ahora es una presidenta, bueno, pues que la presidenta de Estonia lo está haciendo bien. Digo, tengo la impresión porque por lo poco que sé del país, pues sé que el país crece y marcha adecuadamente, no hay problemas y demás, pero vamos, no tengo una opinión formada sobre ella y sobre su gobierno. Si tuviese que opinar sobre el tema, sobre Estonia y sobre su presidenta, que no recuerdo el nombre, pues lo primero que haría sería formarme esa opinión antes. Ya está. Entonces ya podría decir, tengo una opinión formada sobre esta mujer y sobre este país, o sobre este escándalo que se ha producido. Entre tanto, todo lo que tengo son impresiones. A veces ni siquiera eso.
No tengo, por ejemplo, ni siquiera una impresión de que tal lo está haciendo el gobierno de Tayikistán. Podría, si mañana viese una noticia en televisión o algo así, o leyese una cosa rápida en internet, tendría una impresión general, pero tampoco tendría formada una opinión. Para formarte una opinión, que es una cosa mucho más seria, necesitas leer, ver y escuchar. Y después someter lo que has visto, lo que has escuchado, tal, todo eso someterlo a cierta reflexión personal, interna. Empiezas a comparar una cosa con la otra, establecer relaciones, etc. Para eso, lo que más y mejor opinión forma, pues siempre ha sido la prensa escrita y la radio, no la televisión. Las televisiones se limitan a bombardear a la audiencia con impresiones. Vamos, lo mismo o algo muy parecido a lo que hacen las redes sociales. Pero claro, no olvides, y esto es una ventaja, que la impresión es frágil y poco duradera. Bien, pues vamos a ir terminando ya el programa. Vamos con Pizarro, que nos habla del proceso a Harvey Weinstein. Harvey es un tipejo, alguien con poder económico y poder profesional e incidentalmente físico que usó y abusó de esos poderes para obligar a mujeres a tener relaciones sexuales contra su voluntad. Es de suponer que usó y abusó de todos esos poderes durante años para obligar a todo tipo de personas a hacer cosas de toda índole que hubiesen preferido no hacer. En resumen, Harvey es un indeseable. Y este indeseable se había salido con la suya gracias a su poder de intimidación junto al miedo y la vergüenza de sus víctimas. En el haber del movimiento Me Too está haber conseguido romper ese bloqueo, haber conseguido romper ese miedo, haber conseguido romper esa vergüenza. Y en el debe haber tratado de transformar un todas con las víctimas contra Harvey en un todas con las víctimas contra ellos. Con el saludo de Pizarro. Y con esto, queridos amigos, damos por concluida la Contracrónica de hoy. Ya sabéis, regreso por aquí por la Contracrónica el sábado próximo, que tenemos, si mal no recuerdo, Contraplano, pero mañana hay Contrahistoria. Hasta mañana, amigos.